todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en su canal MXN. El nombre del programa, Estado de los Estados. Los responsables y el responsable principal, don Jorge González Durán. ¿Cómo le va, don Jorge? Me va... Es que no puedo decir cómo me va porque luego incomodo a mucha gente, sobre todo en esta época. Me va muy bien, Lilia. Muy bien. Sobre Pero todo... eso no te quita lo irascible, ¿eh? ¿O eso ya te vendrá de edad o qué? ¿Qué está pasando contigo? Es la edad, ya, es la edad. Yo se lo atribuyo a eso. Lo mismo me dicen mis hermanas, que de repente me vuelvo irascible y me toleran poco. Y yo también Tú lo eres tolero el mucho. que no toleras nada. Sí. De repente agarras tus ondas. Y bueno, puedo justificarlo para el próximo mes, porque te va a pasar lo de la canción. Pues sí, cumplo Te vas a 72 quedar años. sin carnaval ni comparsa. Sí. Porque sí sabes, ¿verdad, Rafael Santiago, que no va a haber carnaval en algunas entidades, Ya ¿no? se está eliminando. Aquí en Cancún ya nos quedamos sin carnaval. Las mujeres, Cozumel ya están cerradas. George Hubert, ¿qué te parece que tú también sin carnaval, hombre? Ay, no, sí, nos quitan todo y eso es, qué lástima. Todo eso para protegernos de este virus, pero bueno, se nos va la sal de la vida, ¿sí? Muchas veces con todo es lo que ya nos están prohibiendo todo el tiempo. Pero bueno, felicidad a Jorge, 72 años es algo... ¡Ay, no! ¿Cómo crees? No, ¿Cómo? claro que no. ¿Cómo que vas a cumplir 72? Por supuesto que no, hombre. Bueno, Se entonces, está aumentando la edad. ¿por Porque qué como mientas? se ve de 72, de 78 más bien, pero esos no los tiene. No, Entonces... no. Y él sí no puede decir que lo corrieron sin aceite, ¿eh? Porque le ha entrado a la cochinita, a todos los aceites que hay, al de cártamo, al de, ¿sí o no? A todo. A todo, A a la todo. manteca. A la manteca, claro, claro. No podemos... Sí, la manteca, ¿cómo se va a cocinar sin manteca? El único aceite que no le ha entrado es el bardal. Sí. Pero hasta de ahí ahora. en fuera, todos. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Quién sabe más adelante. Porque, bueno, si de quitar se trata, oigan ustedes qué preocupante está el enfrentamiento y las intentonas existentes de minimizar, disminuir y tal vez hasta eliminar el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Este enfrentamiento permanente de don Andrés Manuel con el instituto, que porque si la organización de la farsa esta de la revocación de mandato, digo yo farsa porque pues ya ven que ahora resulta que va a ser ratificación, que están haciendo propaganda muy mañosa al respecto, pero que le quitan recursos y que exhiben cuánto ganan los consejeros y cuánto ganan, dilapidan supuestamente que si en autos, que si tal y tal. Y algunos de ustedes puede decirme a dónde se fue el presupuesto destinado a la construcción de los bancos estos de bienestar, que por cierto, pues lo único que se hizo fue acondicionar los de Bansefi y han construido ahí apenas sí unas cuantas sucursales y tenían un presupuesto muy grande. ¿Qué pasó con el presupuesto asignado para las escuelas, las universidades Patito, las universidades estas de bienestar? Hay recursos asignados. Y bueno, el mejor ejemplo está en Notimex. Hace años que no producen una sola nota. ¿Por qué? Pues porque ya cumplieron 2 años inclusive de huelga. Entonces no hay una nota y tienen un presupuesto que a dónde va a dar ese dinero. Entonces, sí, es una gran cortina de humo el estar viendo que si los consejeros ganan más que el presidente, pero ¿y todo lo que hay que no preguntamos? ¿A dónde se fueron los fondos de los fideicomisos que cancelaron, de los fondos públicos, de las partidas que les entregaban a los organismos autónomos? ¿No les parece que esta medida no tiene, pues,
ninguna, ninguna base razonable y luego pelearte con el INE. ¿Que la construcción del INE no fue una bandera de la izquierda? ¿No peleaban por sacar aquel pequeño grupo de la Secretaría de Gobernación que se encargaba de calificar las elecciones para generar esto? ¿Y ahora estos que se dicen de izquierda lo tiran? Bueno, era una izquierda patito, ¿no? O sea, no era la izquierda, era la izquierda del PRD, de los chuchos, de los zambranos y de todos estos. Lo que dices es cierto, pero no hay que quitar el dedo de renglón de que el INE, aquí lo hemos dicho en programas de años anteriores, la democracia mexicana es muy cara. Yo tengo un amigo de Yucatán, amigo, puedo decir, ha estado en mi casa varias veces, que es Uquibe Espadas. Uquibe Espadas estaba en Mérida, colaboraba en un periódico local, estaba desempleado, daba unas horas de clases en la escuela modelo, y una vez me lo vi, fue diputado federal, se vinculó allí con los chuchos, con el gobernador de Puebla, ¿cómo se llama el gobernador de Puebla? Miguel Barbosa. Barbosa. Miguel Barbosa. Y es experto en cuestiones electorales. Él estuvo aquí siendo diputado federal. Estaba en una comisión del PRD de entonces. Vino a apoyar en el 2000, en el año 2000, cuando la elección entre Magali Achach y su más cercana competidora, Elba Capuchino. Él vino a apoyar a Elba Capuchino. Y en esos días nos reuníamos en mi casa un grupo de amigos, de periodistas, y era considerado un experto en materia electoral del PRD. Ganó algunos casos, defendió muchos casos. Bueno, la cosa está en que hasta hace un año, estaba en Mérida, me lo encontré y me dijo que le iba mal. Y en la plática salió que sus ingresos por colaborar con 2 artículos a la semana en un medio local, en el Milenio Regional de Yucatán, y sus clases ganaba 12,000 pesos. Dice, me estoy viendo muy difícil, 12,000 pesos. Y en una de esas sale como consejero, está en las ternas, y creo que con el apoyo de los chuchos y de Barbosa, se le atribuye a Barbosa, con el que hizo muy buena amistad dentro del PRD, y sale como consejero. Y ahora tiene un sueldo de 320,000 pesos más. O sea que con un mes de sueldo gana lo que podía ganar estando en Mérida en 2 años, ganando 10,000, 12,000 pesos, o en 3. Entonces sí es una barbaridad lo que acontece en el INE. Yo en lo particular no estoy de acuerdo con esa consulta revocatoria o como se llame, ¿no? Se me hace una pérdida de tiempo. Va a ir poca gente a votar porque es en abril y luego vienen las elecciones de junio, a menos de que lo que se trate es de que la gente vaya a votar. No creo yo en esta consulta, ni en su viabilidad, ni en su pertinencia, ni en nada. Pero el Consejo Electoral, el Instituto Nacional Electoral, sí, la verdad, son una carga para el pueblo, en fin, yo creo que si ganan lo que se dice que deben ganar, menos que el presidente, que ganen 106,000 pesos mensuales los consejeros, como los ganan los secretarios de Estado, me parece un sueldo de por sí decoroso, que sería lo que mi amigo Uquibe ganaría en un año, si se hubiera permanecido en Mérida. Pero en fin, yo creo que es una pugna artificiosa. López Obrador busca peleas no para perder el tiempo, para distraer la atención de la gente. Lilia ha mencionado algunos casos ahí pendientes, los fideicomisos, a la cultura. Este gobierno dice que apoya la cultura. No puede ser. O sea, los recursos para la cultura son los más bajos en la historia reciente del país. Para el cine, para la promoción editorial, para la cultura en general. El INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
tiene el presupuesto más bajo en muchos años. No tiene los arqueólogos recursos para ir y rescatar todo nuestro, pues toda el gran legado prehispánico que tiene nuestro país. Están ahí cobrando nada más porque no tienen viáticos para salir. Con ese cuento de que hay que reducir los viáticos, bueno, pues se quedan en su oficina, están sindicalizados en su mayoría, no pueden salir a hacer trabajos de campo, porque al ir a hacer trabajos de campo necesitan vehículos, necesitan viáticos. Viáticos además, pues la verdad, Raquíticos. raquíticos de 200, 300 pesos diarios para que coman allá en el camino, en fin. Los arqueólogos del país, que son de los más preparados del mundo, están en una situación, la verdad, lamentable. Bueno, Y- algunos, porque acuérdate que hay un arqueólogo que cobra muy bien y que está en el INSABI. Bueno, claro, o sea, ¿Eh? sí, Un arqueólogo en salud. imagínate. Imagínate. Pero sí, la cultura del país, la esposa del presidente se asume como una gente culta, promotora de la cultura, pero no hay recursos para la cultura. Tenían en el Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, que dependía de la Secretaría de Gobernación, que fue un instituto muy importante. Pusieron allí a un tipo, a un historiador, Pedro no sé qué. Salmerón, que Pedro ahora Salmerón, va a ser se embajador. vio involucrado en una declaración polémica porque dijo que los guerrilleros de la Liga 23 de septiembre eran héroes o algo así, ¿no? Muy hombres, muy valientes. Que eran muy valientes. Los Eran que mataron guerrilleros. a Yo no soy en Garzazada. contra de hubo una época en que yo simpaticé con estos movimientos, pero después la edad te va haciendo más racional y no eran más que grupos delincuenciales, o sea, son grupos delincuenciales Así es. que luchaban por una bandera de izquierda, pero el ser de izquierda y agarrar las armas no te hace bueno, ¿no? Entonces, bueno, se vio inmerso en este escándalo, lo sacaron y lo mandaron como director de un museo en Guadalajara y ahora la nombran embajador, embajador, y ahí salen los escándalos por acoso, acosaba Acoso sexual. a- por acoso sexual a muchas mujeres de la 4T. Ahí están allí. No, y a sus alumnas. Y a sus alumnas. Entonces está en ese. Y López Obrador dice: pues no hay ni una denuncia formal en su contra. Seguro que ya las van a ver. Pues sí, pero ¿y qué? Ahí está este señor como acosador y está también el Saúl Huerta, el diputado, el pedófilo el que estaba violando jóvenes, que no solamente fue el que se denunció aquí, sino que después hablaron otros que inclusive ya estaban viviendo en Estados Unidos. Y el fulano está libre, no pasó nada. Es que si eres amigo de la 4T, amigo del círculo de López Obrador, pues te purificas, ¿no? Y si no, y si eres estás allá- delincuente, agarra chamba. Claro, claro. Porque imagínate, la Josefina, la Delfina Gómez, pues es una delincuente electoral y no se trata de una denuncia, ya hubo una investigación, ya hubo una multa, y una multa pues también te significa un castigo por estarle descontando a los burócratas del ayuntamiento que ella presidía, pues dinero para las campañas, y la tienes ahí. Además, una maestra de primaria encargada de todo lo que tendría que ser todo un proyecto educativo para este país, que va del kinder a la maestría, al doctorado, una maestra de primaria. Bueno, pudiera ser una maestra muy preparada, que en este caso no lo es, ¿no? Parece que se le está perfilando, ya fue candidata al gobierno del Estado de México y parece que quieren volverla a ser candidata. Ojalá que sea candidata para que salga de la Secretaría de Educación Pública. Pero pobre del Estado de México, ¿no? O sea, yo creo que la llevarían a perder, o quién sabe, porque ella estuvo a punto de ganar en la vez pasada. Pero sí es gente de muy bajo nivel, de muy bajo perfil académico,
con algunas excepciones. Sí hay gente muy preparada, entre ellos pues Marcelo Ebrard. El criterio que uno quiera tener de Marcelo Ebrard es que es un político muy formado, que está haciendo un excelente papel en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo valoro mucho a la Sheinbaum, la jefa de gobierno del Distrito Federal también. Es indudable su gran capacidad y creo que sus resultados, dentro de todo, no son malos. Pero creo que de allí dejamos de el secretario de Salud. Yo no sé qué haga con el secretario. Mancera? ¿Quién? Mancera, Miguel Mancera, ¿qué pasó? Pues ya? es senador, es del PRD, es senador. Ahí están metiendo a la cárcel o persiguiendo a sus más cercanos colaboradores. Yo creo que Mancera es indefendible también, ¿no? No porque sea enemigo de López Obrador, ya también, es que así como López Obrador hace de sus amigos, los purifica, también a veces caemos en que si son enemigos de López Obrador, son buenos. No, también son bandidos. O sea, Mancera creo que fue un bandidazo, ¿no? Pero pues ahí está ya, ¿no? Mancera pues logró ser senador. Pero esta lista de la política exterior de México, yo creo que a Ebrard le cargan, o sea, es para perjudicar a Ebrard todo esto. Porque ahora Ebrard tendrá que justificar y defender el nombramiento de Aiza, el exgobernador de Campeche, de la exgobernadora de Sonora, de este tipo acosador y de otros, o sea, de todos esos no haces uno. No sé cuál es el criterio de mandarlos como, está detenido el exgobernador de Sinaloa, Lilia, tú Quirino dijiste de Ordaz. Durango, es de Sinaloa, No, no dije de Durango, dije de Sinaloa. el de Sinaloa. Quirino Ordaz, no le han dado El el beneplácito le llaman. Bueno, y en tienes a la España. hija de Patrocinio González Blanco, la señora Josefina González Blanco Ortiz Mena, besando al caballo que la transportó a Buckingham a presentar sus cartas credenciales. Esa foto recorrió el mundo y obviamente en qué situación, ¿no? Así agarró a besos al caballo este. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso yo me niego a aceptar que son embajadores de México. Yo los considero representantes del gobierno de López Obrador. Y ahí sí ya puedes alcanzar el nivel que quieran. Pero pues yo de ninguna manera me gusta verme representada por el acosador, por el otro líder, de Gives, líder de la CIOAC, que recordemos que era una organización además señalada por tener contactos con la guerrilla. De Gives, va a De ser embajador Gives. creo que en Sí, Colombia o en Panamá, en algún lugar de estos. no, él es en Venezuela, Ah, en pues ahí donde está. además como tiene su alma mater dice que es el colegio militar, entonces pues se va a entender muy bien con Maduro, me supongo, ¿no? El que va para Panamá es Salmerón. Salmerón. Fíjate, creo que hay un embajador muy calificado, porque así como también hay el embajador en China, SEADE, el que fue el negociador del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Creo que es un economista y qué bueno que está en China, que es el principal país, pues la importancia comercial de China pues es única en el mundo, ¿no? Creo que ese es un buen embajador, porque conoce mucho de comercio, y con China es de comercio, ¿no? Hay que hablar ahí con ellos de comercio, no de otra cosa. Pues mira, ha habido muchas cuestiones que son un fracaso y también le corresponden a Marcelo Ebrard, a quien, bueno, pues la política migratoria ha sido un fracaso, ha ocultado muchísimas cosas, la chamaqueada que dijeron los senadores que les pusieron con la supervisión de los de Estados Unidos en el terreno laboral en México, y él fue el que arregló ese último punto, y yo no lo veo nada claro y tampoco lo veo aplicando una política migratoria correcta. Nos ha convertido en un tercer país seguro, muerto de la risa. Sí, ese tema tiene la verdad, es muy tiene difícil. cosas que no precisamente nos hablan de un funcionario al que hay que
no hay que buscarle exactamente cómo están las cosas, porque ahí está este ocultamiento que hizo del reloj. Estaba así sentado con López Obrador, ¿no? Y se le sale el Rolex, ¿no? Y, ay, nanita, ¿no? Y se lo baja. Oye, ¿qué es eso? Pero ¿por qué ocultar un Rolex? Pues, ¿por qué ocultarlo? O Él sea, con su sueldo de toda la vida puede tener uno hasta 2 o 3 Rolex. ¿Por pero qué si ocupar? pagó todo el tiempo que estuvo fuera del país, allá en París, estuvo pagando un dineral todos los días de hospedaje, ¿para qué hacer esta pantomima? ¿No? Porque además al señor López Obrador, acuérdate que no le gustan esas cosas, porque son mal vistas. No te puedes vestir bien, tienes que andar con un cochecito jodido, tener un par de zapatos. Y bueno, pues ahora ya ni tomar agua de limón, porque pues el limón a casi 80 pesos, a ver quién se toma un agua de limón, ¿no? Fíjate que yo tengo una amiga a la que yo he invitado a tomar un café varias veces y no ha aceptado. Y ayer me manda un mensaje y me dice, oye, si me consigues 5 kilos de limón, vamos a tomar el café al que me has invitado desde hace mucho tiempo. Pues les conseguiré los 5 kilos de limón. Fíjate. Pues prepárate Sí, con 400 pesos que te van a costar. sí. ¿Eh? Fíjate, ¿cómo está esto de absurdo? Criticas a alguien. Yo también he dicho que la democracia en este país es muy cara, todo eso. Sobre todo en la medida en la que nos damos cuenta de que etapa tras etapa, sexenio tras sexenio, los fraudes electorales están a la orden del día. El INE, por ejemplo, debió haber impedido la candidatura de Gallardo, un sujeto que estaba en pleno proceso por sus ligas con el narcotráfico, y sin embargo lo dejó correr. Y no busca pues esta supervisión que debiera existir sobre los candidatos que nominan los partidos políticos, no porque no tengan libertad de escoger a quienes quieran, sino por la imposición de delincuentes como candidatos, ¿no? En fin, todo eso. Pero, sin embargo, me parece que es lo que tenemos para no caer en un autoritarismo total. ¿O no? Estamos cerca, Lilian. Estamos cerca. Yo no veo una gran diferencia. Y podemos decir que de manera general la problemática mexicana sobrepasa por mucho en otros países, en cual tú dices democracia, ya es una palabra chistosa, vamos a decir, en varios lugares y también lugares de Europa. Es impresionante esa transformación que vemos hace unos años atrás. Poco a poco nos están llevando a eso. El escándalo del INE, había que preguntar a quién le sirve. A López. Ahí está. Entonces, pues, democracia. La pregunta se puede volver a hacer en otro sentido. No creo que estamos yendo por un camino democrático. Hablas de inmigración, es un problema tremendamente importante en el cual México no está preparado, porque nunca quiso prepararse a esta pregunta, siendo un guión entre Estados Unidos y el resto del mundo, vamos a decir, del continente, pero digo del resto del mundo, porque la puerta de entrada ya es aquí. Ya Cuba antes podían directamente pisar a Estados Unidos, ya no es el caso. Entonces ya tienes Haití, ya tienes una gran problemática que está por surgir en el futuro, en el cual hay que tener mucho cuidado en esto. Es el porvenir del continente africano en su integridad, en la cual Europa ya está poniendo, entre comillas, una pared, vamos a decir, ficticia, pero están ya estableciendo leyes para no tenerlos, porque es la problemática de hoy. ¿Y dónde van a acabar? Pues la meta ya se están organizando de manera, los coyotes, podemos hablar, de llevarlos a México, no a Guatemala, no a Honduras, ¿no?
a México y después arreglátela. Y ya sabemos lo que eso abarca: corrupción, peligro, inseguridad. ¿Estamos listos? No, de ninguna manera. Y lo vamos a ver aquí en Cancún. Creo que ya hay algunos problemas, por supuesto. Y Cancún es un aislado en el mapa mexicano. Estamos aislados. Estamos al final del mundo aquí. Bueno, y digo Cancún, Quintana Roo, Yucatán, toda la Claro. península del sureste. Pues no, nos va a tocar. Pero, claro, y la economía va a ser tremenda. Y los problemas de abastos que ya tenemos eran previstos por una gran crisis. Entonces, sí, hay que ver las democracia o la democracia mexicana, pues ya hace reír el mundo. En parte. Rafael, Sí, fíjate que en el INE la problemática está en que más o menos lo que señalaba don Jorge, en el sentido de que hay tanta corrupción que te permite usarlo como un espantapájaros, ¿no? Para poder hacer algo de distracción. Porque, por ejemplo, ellos, para las motos de los chavos que reparten los documentos, puras Harley Davidson, puras así, motocicletas de última generación. Les sobraba dinero siempre, cada temporada, cada año hacían un ajuste. Y les sobraba para construir hasta un edificio de 2 torres que no lo hicieron porque quién sabe dónde quedó ese dinero. Se dan sus pensiones de millones y millones y millones y liquidaciones millonarias. Ya me voy, ahí te van 20 millones, 30 millones, o sea, una locura. Realmente eso, pues si tú punzas, pues en cualquier lado que le punces sale pus, ¿no? Está podrido. Y te sirve como un modelo negativo para decir yo soy puro, pero no hay tal pureza, obviamente. No hay tal pureza, pero sí te tapa con tanta podredumbre, tapa todas las tonterías que cometas. Por ejemplo, ahí ellos quieren ya hacer ajuste de cuentas y poner algo incondicional en el INE, algo que sea pro 4T, y ahí sí ese es otro problema. Ya es otra cuestión. Pero se justifican en que están muy volados. Ahorita tienen unos 20,000 millones de presupuesto, más o menos. Según Andrés Manuel, en el 2018 tenían 3,000 millones, yo no creo, pero 20 y tantos mil millones deberían ser suficientes para hacer algunos movimientos, ajustes, y no les alcanza, quieren más y más y más dinero. Y tienen enfrentamientos, tienen muchos enfrentamientos. Entonces, yo creo que ahí es el punto que ellos utilizan, porque como no hay nuevas cosas logradas, no hay nada de qué ufanarse realmente, pues entonces hay que se recurre al escándalo, ¿no? Entonces te vas hacia atrás y dices, aquellos. Y él repite incluso de Salinas y de Cedillo porque no puede hacer otra cosa, tiene que estar repitiendo y repitiendo porque ya se le acabó el discurso. Ya no hay de propuestas, ¿no? Que digamos ahora tenemos tales propuestas, tales acciones, sino que no hay. El caso, por ejemplo, que tenemos aquí en Quintana Roo, el caso del Tren Maya, es un desastre total. Una planificación replanificada al antojo, al estado de ánimo del presidente. Quítenlo allá, pónganlo acá, háganlo acá. Ahora no, ahora entablecer esto. Y por último, expropiación a todos los terrenos de todos los hoteleros. 198. O sea, hay muchas corruptelas, ¿no? Está la corrupción. Ahí, por ejemplo, en este caso, que el tramo 5, fíjate que hay videos de la mañanera donde Manuel habla de BlackRock. BlackRock tenía el triunfo ahí con el tramo 5. Así es. Y dice, mi amigo Flink, ¿no? Flink, mi amigo, es mi amigo. Y dice que es un amigo Flink. Pues total, que ya tenía ganada el tramo 5. Pero él mismo lo reconoce, era en base a una asociación pública-privada, de esa que a diario critica. A diario critica, que le acaba de tumbar también lo del puente de la Nichupté a Carlos Joaquín.
que también quería hacer una asociación. Esas asociaciones son un negocio de muchos años. Pues él habló De de décadas. que sí iba a aceptar la asociación con BlackRock y que tenía ahí nada más algunos detalles en cuanto a intereses y a ver si era más o menos equivalente a un préstamo, cosas así tontas, ¿no? Y ya estaba aceptado. Y de repente da el coletazo y dice, no, pues ¿saben qué? Que mejor no. Mejor lo va a hacer el ejército. Y el ejército Pero llega yo no. y empieza a hacer el mapeo todo del tramo de la 5, del quinto tramo del Tren Maya, y dicen, no, pues aquí no se puede. No se puede porque hay muchas cavernas. Entonces, para llenar esas cavernas necesitamos pues todo lo que produce Cemex en un año. Y son túneles. No, pero lo no podían. puedes llenarlo. Y ahora ya... Internacionalmente te cuelgan. Es una locura. No, pero bueno, todas esas yo no estoy tan cierta de que López Obrador haya cancelado a estas firmas. Más bien estas firmas se echaron para atrás después de conocer los estudios del subsuelo. Ninguno de estos hace inversiones a lo tarugo. Ninguno. Hacen antes toda una serie de estudios y todo lo demás, que además los cobran, porque los hacen y se los entregan y se los venden. Sí. Pero entonces dicen, no, hombre, pero ¿qué te pasa? Imagínate que se pusieran a rellenar todos las cuevas marinas que hay. No, bueno, No, además sería eso... un atentado al medio ambiente, no deberían de rellenarlas. No Sí. pueden hacer nada. No, claro. Imagínate. Pero además, hoy hizo una justificación. Yo no sé, Jorge, dime quién ha sido un presidente de México sin estudios, que no terminó su instrucción. Sí, Bueno, que, Ruiz Cortines, por ejemplo, ¿no? O sea, Ruiz Cortines no tuvo ni una profesión, si acaso terminó la secundaria o la preparatoria de su El época. mismo Cárdenas, ¿no? Creo que El terminó mismo área. Cárdenas, claro. Bueno, Claro. entonces lo utiliza para justificar el nombramiento del mecánico de Javier May, ¿no? Como antes lo justificó también el secretario de Gobernación. Javier May es mecánico, ¿qué es? Es mecánico, no terminó ni la secundaria. Ni la secundaria la tiene El terminada. secretario de Bienestar. El secretario de Bienestar. Ahora director de Fonatur. Ajá, que además fue despedido por la ex secretaria de Bienestar y lo corrió y públicamente dijo que pues, lo despedía porque ni tenía mal las cuentas económicas de Sembrando Vida y también el programa no estaba pues progresando como se pretendía. Lo corre hoy y mañana en la mañanera el presidente lo regresa y no solamente lo regresa, un par de semanas después lo hace titular de Bienestar. Y ahora pues lo mandan aquí. Entonces, cuando tú ves este rechazo a la profesionalización, cuando ves que se tiene un rechazo también a la clase media y se le dice es que son sabiondos y malagradecidos, pues, ¿qué puedes esperar? Con la constructora de Slim, con técnicos, con no sé cuántos supervisores, con todo lo demás, ahí está el derrumbe de la línea 12 del metro. sí. Bueno, aquí, que el ejército por obedecer va a decir, no, pues sí, metemos aquí, porque ya ves que ahora ya es elevado. Pero No, ya dime se tú, canceló. No, ya no es elevado. Ya tampoco Ya es elevado. Te digo que ya no sabes ni dónde está la película. Supuestamente ahora va a pasar al lado digamos, De la carretera. Poniente. No, ni siquiera en la carretera, va a ser un poquito más allá de la carretera. Porque ahí Por eso la expropiación. Por eso la Así. expropiación de 198 98. predios. O sea, unas Y existe el contrato con las antenas de comunicación, que es Ya. otra cosa, que viene de China. Es un desastre tremendo. Es para tener el control total, para tener una comunicación sobre todo el país. Es capital. Ya están establecidos en Mérida. Hace años que están trabajando y perforan por todo lugar y ponen sus antenas. De la 5G o de... Sí, pero esto es debido a eso. Tuvieron que arrimarse más a los hoteles. bueno, pues Pues hoy más por el dice, lado poniente. Por el lado poniente. Alejarse de la carretera porque ahí había socavones, sobre todo en un tramo de 50 kilómetros. pero pues más adentro están los cenotes. Pues se supone que no, porque ahí van a pasar ellos.
sobre los terrenos. Ahora hoy dijo Obrador, no, o sea, algunos nos están hasta regalando. Lo que le apuestan es que hay muchos patrimonios ilegales o una situación jurídica Sí, que no, inestable, no cubrieron los entonces requisitos de ya le herencia. están quitando, prácticamente los están expropiando de alceros, ¿no? A muchos. Esa es una También inconformidad dijo que fuerte. va a inaugurar 15 días antes de que termine su mandato. Sí. Muy bien. Bueno, No, nada van más que... tiene un atraso de 5 meses. Y un gasto pero hoy superior. dijo, hoy aseguró, yo voy a inaugurar 15 días antes de que salga el Tren Maya, porque lo queremos ver operando y tal y tal. Muy bien. Estamos hablando del 22, 23 y prácticamente 9 meses del 24. ¿Y me quieres decir cómo van a soportar turísticamente los hoteles todas las obras, que además si van a estar de ese lado, imagínate? No, y que se supone que el plan era que a finales del siguiente año ya debería estar. Y ahora está poniéndole a finales de 2 años, ¿no? Hasta el 24, prácticamente. Y es que hay muchos problemas de planificación ahí totales de que no saben. A BlackRock, por ejemplo, les dijo, no, yo voy a hacer un plan no solicitado, algo así, tiene un nombre medio raro, y hizo un plan. Dice, entonces me dan a mí la asociación pública-privada y yo la manejo 18 años, se lo cobro. Y ustedes nada más tienden pues, las vías. Yo les voy a dejar todo el piso parejo, todo, para que nada más pongan las vías. Y eso ya es cosa de ustedes. Y me dejan a mí operar el mantenimiento, la operación, o sea, todo, de la carretera y de las vías. O sea, que la notota que es... Pues es como el Ahí negocio es el que iban a contrato. hacer, Ahí es el contrato. Y después dijeron que no, ya... el negocio que iban a hacer con Herrera y el gobernador y hasta la Mara con el puente Nichute, hombre, Igual, pues es igual. sí. Ahí era por 30 años el puente de Nichupé. Es 30 años. Entonces, Y el gobierno federal ponía 2,000 millones más o menos. Y entonces ofreció a Arturo Herrera 2,000 millones. Vino Entonces- aquí muy solícito a ofrecerlos. y después iban a poner la iniciativa privada otros 2,000 millones. Ahora sucede que el costo total sale como en 2,300 millones nada más, no salen 4,000 millones. Si no era un fraude ya de entrada, pero aparte la empresa que iba a aportar esos supuestamente 2,000 millones se quedaba por 30 años con todo el manejo del puente, cobrando. Y en caso de que se derrumbara o algo, entonces la federación tenía que pagar, ellos no, ellos nada más cosecharon. Lo demás, ahí era un fraude total. Pues hay tiempos que se antojan muy difíciles, sobre todo cuando vienen estas 6 entidades con cambios en el gobierno, en el que, pues nos guste o no, yo sigo considerando que no es el momento de pues anular, de minimizar, de dejar atrás el INE. No es No hay que cuidar. No es momento, yo creo que todavía hay que cuidarlo, yo creo que tiene que reformar muchas de sus acciones y bueno, mientras los ciudadanos permitamos que tenemos que votar por el menos malo, que tenemos que aceptar lo que los partidos políticos pongan e impongan, bueno, pues la culpa no se la tendrá el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Porque estamos también permitiendo la presencia de candidatos con expedientes abiertos, con denuncias hechas, con incapacidades demostradas. Ve, el Samuel García, hoy hay un gran escándalo por el niño este que adoptaron para un fin de semana, ¿no? Que realmente se antoja de una perversión humana sin límite. Bueno, pero ¿qué nos espanta si este señor se dio a conocer, siendo senador, por aquel regaño que le hizo a su mujer, ¿no? De que estaba enseñando las piernas, que fue muy criticada? Pues lo único que buscaban era un escándalo para que todo el mundo los conociera. Entonces, a esta gente no les importa escandalizar y verse salpicados de malas opiniones. Les gustan los reflectores y ya. Eso es todo. Entonces van a buscar, acuérdate cómo se lució con ese camión llevando a la gente a vacunar a la frontera. Todo lo que Ese buscan es el asunto show, que el show, vive nuestro país. el show. Este es el asunto. Porque criticamos al gobierno federal, a López Obrador, que tiene muchas cosas criticables y también tiene muchas cosas rescatables. Ahora dicen, hay que cuidar al INE. Yo
yo voy a cuidar a mi hijo, me voy a cuidar a mí mismo, pero al IFE, a estos gandallas, que se cuiden así solos, o sea, y que los cambien. Yo no sé si va a ser para mal o para bien, pero al país le hace falta una gran reforma electoral y no vamos a la dictadura, como se dice, no. Vivimos una democracia imperfecta, no peor que la que hemos vivido en el pasado. En México se respeta el voto, que se coopta el voto, que se coopta a los votantes, que se está creando una clientela electoral con mayor eficacia que la que pudieron haber creado, inclusive por Salinas de Gortari. Es más eficaz López Obrador para eso. Salinas lo intentó. Salinas iba a formar el partido de la solidaridad. No pudo. López Obrador formó Morena como un desprendimiento del PRD y lo hizo. Salinas de Gortari formó los comités de solidaridad, involucrando a la comunidad, a los vecinos, para hacer obras y les daba el dinero. Esa fue una clientela electoral efímera. López Obrador, con las tarjetas del bienestar y los apoyos a adultos mayores, a jóvenes, ha creado y la está fortaleciendo una clientela electoral sólida. Sólida. Yo recibí esta vez y me sirvió, o sea, vaya, 3,850 pesos bimestrales. ¿Quién va a hacer eso es poco? Para mucha gente es mucho. 2,000 pesos, casi 2,000 pesos mensuales, que el próximo año se va a aumentar a 6, en fin, imagínate. No, imagínate que generes trabajo y le pagues a la gente no esa cantidad, a lo mejor el doble, porque la tienes trabajando. El refrán más viejo. Les van a dar el salario mínimo. No, hombre, ¿qué patrón va a pagar eso? El refrán más viejo del mundo, ¿verdad?, te dice, no des el pescado, enseña a pescar. Aquí tienes esta situación con el limón que comentábamos hace un momento. ¿Qué sucede con la gente del campo? Ya no quiere trabajar, porque le resulta más fácil la recepción de este dinero que estar trabajando. Ya no lo hace, y ejemplos te doy cantidad. El señor que vende frutas a una cuadra de la casa de ustedes allá en la Ciudad de México, pues feliz con su hijo que le ayudaba, que estudiaba, un muy buen estudiante, tal y tal, eso lo llevó a la obtención de una beca. Pregúntale al señor, dice, perdí a mi hijo, ya no le importa venir a ayudarme, ya no tiene el esfuerzo, es más, no quiere ni trabajar, porque dice que se va a recibir, le van a pagar 6,000 pesos y su beca es de 11, sin hacer nada. Entonces, ¿quién está mal? ¿El gobierno o la sociedad mexicana? Es la sociedad de vividores. El señor con sus ambiciones de la compra de voto. Porque lo que está haciendo es comprar voto. Jorge González, tú no necesitas los 3,600. Es lo que yo digo. Pero esa base no es para lavarse, es para criticarse. Es lo que yo digo. Está creando una clientela electoral más eficaz. No es cierto tampoco, porque Zedillo llegó con un montón, un porcentaje a la presidencia muy importante de votos. Y eso no fue más que producto de la operación de Salinas, que no es correcta tampoco, tampoco es correcta. Pero lo que está sucediendo ahora, con ese desvío de recursos, con la falta de apoyo a los empresarios medianos y pequeños, sin producir nada. Cerramos el año pasado con otro menos 2% en el Producto Interno Bruto. Cierra el SAT y dice que capturó 3,600 y pico mil millones de pesos. Sí, pero el presupuesto era de 6 billones. ¿Cómo le hiciste para completar? Pues la deuda. Porque eso de que no nos estamos endeudando, esa es una gran mentira. Es que López Obrador es mentira tras mentira, sí, todas las mañanas. Indudablemente. Indudablemente. Entonces no me vengas a mí con cuentos de que tu sirvienta recibe de bienestar, claro, la mía también, y tienen un trabajo. Pero entonces, tienen un trabajo que tú les pagas, que ellas se ganan,
Y no, aparte no reciben tienen eso, ni ya siquiera viven mejor. un padrón de registro. Las señoras que viven en Las Lomas, que viven en Polanco, que van a los salones de belleza y que tienen 70 años, reciben ese dinero. Así es. Y el día que se van a pintar el pelo y a arreglarse las uñas, pagan el triple. Oye, ¿qué es eso? ¿Eso es dilapidar el dinero? Pero Y este tiene que señor, ser bueno, universal. podría hacer un buen gobierno y tener votantes que estuvieran convencidos de que es un mandatario, que vale la pena su partido, que además ni es partido, no tiene ninguna base como partido. El señor ese Delgado, para justificar el nombramiento que hizo en Oaxaca y la eliminación de la JARP, dijo, no, es que el nombramiento del candidato fue producto de una Eso son decisión farsas. del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿para qué hace la farsa de las encuestas? ¿Para qué hace la farsa? Entonces, ¿de qué partido hablas? ¿De cuál? Lo que No, yo no hablo de sí ningún salimos partido, me dices. perdiendo todos fue a López Obrador como líder opositor. Porque como líder opositor hubiese traído del rabo a quien hubiese estado en la presidencia para evitar las muertes que hemos tenido, para evitar que se suspenda la vacunación como lo ha venido haciendo, que se manipulen las cifras. Ya les hubiera exigido que díganos cuánto cuesta cada vacuna. Tendría unas exigencias y un campo favorable. Perdimos un gran líder para ganar un presidente mediocre. Por eso. Pero tiene la fuerza. Fíjate que con todo lo que tú dices que es irrebatible, lo que yo digo es que van ganando. Esto es un gobierno fuerte. Ayer, una senadora del PAN de Aguascalientes renunció escandalosamente a su partido, al PAN, y se sumó a la 4T, se sumó al PT. Y renegó. Es una senadora fuerte que ganó de mayoría en Aguascalientes. Y dice, yo me voy, los dejo. Se quedaron los panistas así. Y ya es la segunda senadora que se les va. Entonces, va ganando. O sea, con todo lo que tú dices, algo pasa. Yo no sé si van Creo ganando que o les con excepción conviene. de Quintana Roo y de Aguascalientes, claro, van a ganar la mayoría de las gubernaturas en juego. En Quintana Roo yo lo pongo en duda. No sé ante quién puedan perder, pero lo pongo en duda. Y Aguascalientes también. Y quizá Durango. Pero la mayoría de las 6, o cuando menos la mitad de las 6 gubernaturas en juego, las ganan, si es que no ganan 4. Sí, hay una cuestión ahí, cuando yo, por ejemplo, decía que hay que defender a INE como institución, yo no me refería a defender a Lorenzo Córdoba. No, yo O sea, tampoco yo he hablado no de... llama. No hemos hablado de las personas, Sí, los estamos meten a la hablando cárcel, que de los las metan. instituciones. Claro, esa era la idea. Tengo una pregunta. Claro. IFE, INE. ¿A qué sirvió el cambio y por qué? A que se les da la gana. Entonces, ¿a dónde acuérdate vamos? que antes era Almoloya, luego fue La Palma, ahora es el Altiplano, y es la misma... ¿Qué cambió? ¿Nada? Entonces que no haya INE Nada. de una vez, que se vaya o defender que se... porque para No, ti, no, como la INE institución hay que defenderlo. Es como si ahorita, en este momento, preguntas sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un 0-0 bongo cero. Sí No lo vale es. en nada. En Le nada. pusieron una piedra de a de veras. En nada. O sea, no solamente de apellido, una piedra. Pero eso no quiere decir que tengas que desaparecerla. Ok, entonces tenemos que cambiar otra vez. Entonces el IFE cambió a otros nuevos... No, no hay que cambiarle el nombre. Hay que Bueno, ok. buscar quienes operen todo este tipo de instituciones, los organismos autónomos que se quedaron sin vacíos. Pero si pues, es un ni modelo nada. de corrupción ya establecido, ¿cómo vas a entrar Es en que la todo, máquina? la presidencia es un modelo de corrupción, las secretarías, todas las secretarías de Estado, o sea, los municipios, los estados, o sea, ¿Tú sabías que cada año el INE cambia sus tarifas por las multas? Porque son ellos que establecen las multas que vas a tener si te pasas el semáforo o algo así. Cada año se cambia, cada año los precios aumentan y cada año... Eso sirven, son contadores y los agentes que se cambiaron
en agentes comerciales para ver los ingresos. No, ya no, porque ya no se pueden formar las multas de acuerdo al número de salarios mínimos, ¿no? Sí, el problema con el INE es que pues, realmente ha hecho también un desastre ahí, como ya hemos comentado, y no se le ve una salida fácil. Mira, las funciones del INE, de dar credenciales, de organizar las elecciones, de capacitar funcionarios, todo eso a mí me parece que debe seguirse. Ahora, Claro. ¿con quién? Exacto. O por Y eso, aparte hay otra estamos cuestión. hablando de que hay que defender el instituto, todas sus actividades, sus acciones, que sí van en busca de una participación democrática de la población y de generar confianza. Pero si vas a meter a uno que terminó plastilina, ¿verdad? Porque ese es el que te conviene, porque el otro es tu cuate, porque el otro es muy amigo de la esposa, pues vamos a ir de mal en peor. Sí, y además hay que ver que el presupuesto del INE incluye el presupuesto a los partidos, que son Claro. millones y Es millones de cierto, pesos. es cierto. Morena se lleva una millonada. Es cierto. Y la otra vez, en su comparecencia de Lorenzo Córdoba, precisamente en el Congreso, dijo, pues a nosotros nos dijeron que iban a devolver la mitad, pero hasta ahorita nada más. Los de Morena. Sí, no eran más que tantos millones, 50. Es todo lo que han dado. Los Este balconeó, año o sea, tiene estaban- 1.700 millones de pesos Morena. ¿Mm? Sí, sí, y les digo que no habían dado la mitad, que no era cierto. Y ya después tuvo que ir Delgado al dirigente nacional de Morena a decir, no, sí, ya vamos a dar lo demás, pero hasta después de que lo balconearon. Pero de ese año, porque el año anterior fue por el terremoto que iban a aportar y luego iban a dar para las vacunas. Y bueno, Sí, o sea, los partidos están involucrados en todo ese relajo. Capital. Entonces, aquí es... que además no tiene que haber entregan cambio total. cuentas, y antes sí entregaban cuentas. Y es lo que decías de Y ya una no. reforma total, ¿no? No, pero es capital. Ahí está el capital. Si se va el INE, entonces, ¿cómo se van a repartir? ¿Cómo se van a medir? No es capital. Sí, es. Ese es un fundamento de una democracia. Pues nada más ve, ¿qué cuentas entregó ACES de los 300 y pico de millones de pesos que recibió? ¿Qué cuentas entregó el Bester? Si además no les dieron un peso a quienes nominaron como candidatos. Y se quedan con el dinero. Sí, igual acá. Y no pasa nada. Así se hicieron los Aguilar de los fondos con el Partido Socialdemócrata. Tener un partido en México es un negociazo. Un negociazo. Bueno, nos vamos. Jorge, una última participación. Yo creo que la reforma del INE es importante, yo diría inclusive que urgente, sobre todo en un renglón que quedó a medias en la reforma que se hizo hace unos años atrás, que es la desaparición de los institutos electorales estatales, que también son una carga para el presupuesto estatal, que toda la organización de las elecciones en el país las controla el INE. Esa era la propuesta, pero los partidos y los gobernadores protestaron y quedó a medias. El Pues sí, INE porque los gobernadores ahí se meten. Claro, claro. Entonces, no es posible que en cada estado hayan 32 institutos electorales y 32 pues procuradurías, o cómo se llama esto, institutos los que vigilan y reciben las quejas. Hay que hacer esto, que sea, fortalecer al INE. Esta sería una manera de fortalecer al INE, que absorba estas responsabilidades. Bueno, en fin, es mi último comentario. Rafa, No, pues es interesante, fíjate, todo lo del INE, por el movimiento económico que se da ahí de miles y miles de millones de pesos que se enjuagan y se lavan entre todos, no nada más el Lorenzo. Lorenzo es el Lorencito y el que le pueden pegarle y todo, pero ahí abajo todo un lavado. Toda una de estructura. dinero que sí se necesita aclarar y definir y que quede todo muy transparente. Realmente el INE sí necesita cambios, necesita acoplamientos incluso con el mismo Estado, porque, por ejemplo, una vez se quiso hacer
una identidad nacional, como la CURP, pero la CURP Una cédula de identidad. con el INE, con tu credencial del INE, que sea lo mismo. No, pues es una cosa es esta y otra cosa es esta. ¿Cómo es posible que pues tengamos 2 o 3 identidades? Se presta eso para fraudes, para Kafka. para todo. Es Kafka. Surrealismo total aquí. Sí, pero así funciona muy bien. Te ponen engrenaje, ponen candados y candados y candados para que la máquina pues va siempre en el mismo sentido. Eso muchos países lo retomaron como ejemplo. Es Kafka, lo que acabo de decir. Y la verdad que se vaya el INE definitivamente, reemplazarlo. ¿Por qué? ¿Y para y con qué? Y cuando ves toda la máquina política que está atrás, creo que sí va a ser una revolución si se va totalmente el INE. Me parece que debiera observarse en el caso de institutos o de dependencias que son de primer orden y que son muy importantes, que es lo que lo podemos asemejar a nuestra existencia. Conforme pasa el tiempo, te vas preparando, vas obteniendo experiencia, etc. En México las cosas se han hecho a bote pronto. A bote pronto se hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque necesitábamos la calificación de los Estados Unidos, ¿no? A bote pronto se hizo el INE por ya todo lo que se estaba generando. Y bueno, tendrá que venir la etapa del perfeccionamiento, pero hay muchos renglones que efectivamente tienen que ser cambiados, pero su eliminación no debe verse como una salida, de ninguna manera. Yo creo que su adecuación a los tiempos reales y a darle más dientes, porque pues no me vas a decir que no podían intervenir para evitar las acciones que emprendió Claudia Pavlovich y el otro Miguel Aiza, Carlos Miguel Aiza, ¿no? Exgobernadores de Sonora y de Campeche, cuyas acciones pues le permitieron a la anciana Delaira Sansores llegar a la gobernatura, y al otro señor que fue incapaz de brindarnos seguridad, ¿no? Alfonso Durazo, como encargado de la seguridad nacional, pues lo que hizo fue hundirnos en una mayor inseguridad. Pero ahí está la operación de estos dos, y ahí está la operación del ex de Sinaloa, Quirino Ordaz, a quien pues sí, repetimos, no le han querido dar ni siquiera el beneplácito en España. ¿Por qué? Bueno, pues producto de sus relaciones con el narco. Entonces creo que el INE tiene muchas tareas todavía, debe asentarse, madurar, y no creo que eso pueda suceder con una reforma que haga López Obrador, porque la va a manipular para seguir conservando el poder, no para buscar la democracia. Será algo que otra vez tendrá que esperar, pues a ver para cuándo. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, y si nos lo permite, bueno, pues aquí nos veremos el próximo miércoles. Gracias. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados.